acerca de cómics y me parece importante mencionar que en México hay muchos más autores de cómics de lo que ustedes se imaginan, pero me gustaría aclarar que hay muchas personas, nosotros, Candelas y Punto Libros, que es nuestra editorial, somos parte de la Brigada para Leer en Libertad, y muchas veces cuando la gente se acerca a nuestro stand y ven cómics, dicen, son para niños, y se van. O les decimos, es que nosotros vendemos cómics y nos dicen, entonces no son libros. Entonces me gustaría aclarar que los cómics pueden hablar acerca de cualquier tema, de lo que más menos se imaginen. Por supuesto que pueden contar historias para niños, pero además de contar historias de superhéroes, como lo que todo mundo, la mayoría de la gente ubica con cómics y piensa en Marvel o DC, de superhéroes, pues resulta que los cómics pueden contar historias. Por ejemplo, hay algo que le llaman la medicina gráfica y pueden hablar acerca de enfermedades, de un autor que cuente acerca de cómo una enfermedad terminó con un familiar, pero con toda su familia, que puede ser cómic periodismo, donde muchos autores hablamos acerca de la situación política y social en México y lo contamos en este formato de cómic, que son viñetas que están en secuencia para contar una historia. Candelas y Punto Libros es una editorial que se dedica exclusivamente a publicar y a distribuir libros de cómic y álbum ilustrado. Y hoy tengo el gusto de venir a presentarles una de nuestras novedades del autor que tenemos aquí hoy, que es Rick Velasco, y que me gustaría contar brevemente quién es, para que ustedes sepan. Rick es un artista visual y narrador gráfico con una trayectoria de 23 años. Inició sus estudios artísticos en la Escuela de Iniciación Artística de Limba, en la Ciudad de México, pero es principalmente de formación autodidacta. La pintura y la gráfica son sus principales herramientas. Su obra habla sobre el origen y lo autobiográfico desde un enfoque introspectivo, fantástico e íntimo. Con la experiencia que le dio realizar storyboard y edición cinematográfica durante 17 años, su aproximación al cómic es un tanto sui generis, amalgamando su experiencia en la plástica, fotografía, video y arte conceptual. En el año 2015 comienza la novela gráfica Narizón de la Narizonería, a la que le siguieron la importancia de ser mexicano, Batata Dulce y las extravagantes aventuras de Valentino y Johnny Page, que es el nombre del libro del que vamos a hablar hoy. Ha participado en ferias y festivales como el BIFT, ¿sí es así? BEVD, en Angoulême, Francia, Gran Fumetti en Roma, Italia, San Diego Comic Con, que es una convención de cómics en Estados Unidos, Conque en Querétaro, la Feria de la Historieta del Autor IFAL y Alianza Francesa en Ciudad de México, FICómics WAP en Puebla, Salón del Cómic de la FIL, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros. Su trabajo se ha presentado en más de 50 exposiciones y festivales en diversos países. En el año 2018 fue seleccionado para estar en la residencia de autores de historieta en la Maison, perdóname, no sé hablar francés. La Casa de Autor. En la Casa del Autor de la ciudad de Angoulême, en Francia, y actualmente se desempeña como guionista y editor en las novelas gráficas En Proceso Camila y Sebastián, La Canción del Arco Iris, con arte de Salvador Bach, y Al Pie de la Montaña. Entonces, me gustaría que le ofreciéramos un aplauso a nuestro autor que nos viene a acompañar y hablarnos aquí hoy de su obra. Y bueno, antes de pasarle el micrófono a Rick y que nos cuente, después de haber dado esta breve semblanza, que nos cuente él quién es y por qué es autor de cómics, me gustaría enseñarles el libro, así un poquito, que pueden ver que es un cómic y es muy probable que la gente cuando lo vea crea que es un libro para niños y que además se dé cuenta pues de que está sus páginas invadidas de color. Y cuando se enteren que es una novela negra, pues les cause pues un poco de sorpresa. ¿Alguien sabe lo que es la novela negra?
Novela policíaca, efectivamente. Entonces, me gustaría antes de seguir, que pues darle la palabra a nuestro autor Rick Velasco y que nos cuentes qué es un autor de cómics, por qué eres un autor de cómics, querido Rick. Bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, creo que no me habían preguntado eso recientemente. La narrativa gráfica y el cómic para mí es la disciplina artística que a mí más me apasiona. Como consumidor y también como artista, creo que para mí es el medio ideal para contar una historia. También creo que se asemeja mucho al cine, que es contar historias en una narrativa con imágenes. Entonces, a mí el cine me gusta mucho también. Yo me dediqué un tiempo a hacer cine, hacía más cine documental, hice muy poca ficción. Yo quería hacer una película hace tal vez unos 10 años. El presupuesto era muy elevado y decidí en vez de eso, hacer esa historia en una novela gráfica, en una historieta. Y de ahí sale un libro de 250 páginas más o menos. Y ya después me seguí porque me encontré muy cómodo haciendo historieta. También, como a la mayoría de la gente, me gusta dibujar. Yo creo que todos dibujamos desde que somos niños. Ya depende si lo desarrollas o no. Yo dejé de dibujar cuando tenía como unos 25 años y lo retomé cuando tenía 35 años. Entonces ha sido un proceso muy interesante de retomar el dibujo después de tantos años y no volver a aprender, pero sí como que retomar ese dibujo en donde lo dejaste y volver a pues mejorar ese dibujo. Mi primer libro yo no le digo que tenga deficiencias en el dibujo, pero sí tiene como ciertas cosas que en el proceso de mi trabajo, que ya llevo 8 años haciendo historieta, se ve como esa mejoría y ese crecimiento, como ver a un niño crecer. Entonces me gusta mucho por eso la historieta. Los artistas que yo más admiro en el mundo son artistas de historieta. Algo muy interesante que mencionaba Idalia ahorita es que como yo lo hago no me doy cuenta, pero es verdad, parece que es un libro para niños, pero no, de hecho creo que es más para 12, 13 años para arriba. Y yo escribo las historias para mí, y todos los demás están invitados a leer esto que yo hago, pero está dirigido a todo tipo de público. Igual estamos acostumbrados visualmente un poco a que este tipo de dibujos lo consuman niños, y en el mundo de la narrativa gráfica, de la historieta, eso sí se rompe, ¿no? Los que consumen este tipo de productos sí saben de alguna manera que en el cómic o la narrativa gráfica van a encontrar una gran diversidad de historias y de propuesta gráfica. Eso, yo nunca había reparado tan profundamente en eso que decías, de que la gente puede pensar que es para niños. Sí, es verdad, ya como en una introspección ahorita, pero se me hace interesante que estén. Y bueno, para eso estas pláticas, ¿no? Para mostrar que esto lo puede consumir cualquier persona, y eso a mí me gusta mucho. O sea, no es un producto de nicho, o sea, sí lo es, pero creo que no debería de serlo, ¿no? Incluso hubo mucho tiempo, bueno, hace unos años, en que entraba uno a las librerías y no había una sección para cómic. Afortunadamente eso cada vez ha ido cambiando. Ya uno puede entrar a cualquier librería bien puesta y que sea muy probable que haya cómic o novela gráfica, que le llaman de esa manera también. Y sobre todo, que es algo que nos ha beneficiado mucho a los autores, es que cada vez más en las ferias del libro, como por ejemplo aquí en estas ferias de la Brigada para Leer en Libertad, en ferias tan importantes como la FIL del Zócalo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, incluso hay una zona que le llaman el Salón del Cómic y Novela Gráfica, porque o sea, no es posible que en otros países pues haya ya desde hace muchísimos años pues le den la misma importancia a los autores de cómic pues que a un autor que escribe pues, narrativa escrita, vamos a decirle de esa manera, ¿no? Entonces, Rick, ¿cómo, no sé si pudieras como darle un consejo a las personas que están aquí como para que tengan una aproximación al cómic o qué les dirías para que les den ganas de leer tu libro? Bueno, qué pregunta tan difícil, pero está buena. Pues
este libro en particular es un libro súper divertido, tiene filosofía, tiene, tiene todos los elementos de una novela negra, ¿no? El crimen, el detective, los policías, la femme fatal, la mujer la que está en peligro, la que está pidiendo ayuda. Y los protagonistas son dos niños que trabajan para la mafia, para los bajos fondos. Son mensajeros de, pues, de diversos grupos mafiosos. Este es un mundo en donde hay un juego en donde la gente apuesta, en donde la gente se tiene que teletransportar, pero al usar la teletransportación existe el riesgo de que puedas morir. Entonces las apuestas que hace la gente es para ver si va a sobrevivir o no esa persona a la teletransportación. ¿Y para qué es esta teletransportación? Si funciona la teletransportación, obviamente van de un punto A a un punto B, pero hay una leyenda que dice que esa teletransportación, si de alguna manera agarra otro camino, puedes llegar al paraíso. Entonces los jugadores de este juego de teletransportación están buscando llegar al paraíso. Y eso es como la causa de este juego, que es lo que hace que toda la historia se vaya desarrollando. Y estos niños se ven involucrados en este juego de apuestas y ya la trama se complica muchísimo. Digamos que esa es la premisa, tiene mucha aventura y tiene un giro de tuerca al final muy, muy chistoso, que nadie se espera. Ese es uno de los grandes aciertos de esta novela. Y como decía, es como prender tu servicio de streaming para ver una serie, una película, y es un producto que es para todo público, no está dirigido ni para nadie en particular, y al contrario está dirigido para todos. Se pueden divertir, tiene una parte que habla de la filosofía del estoicismo. Para resolver una situación muy importante en la historia hay que resolver ciertos acertijos que tienen que ver con conceptos filosóficos. Entonces tiene todo esto, tiene acción, drama, aventura, tiene humor y tiene esta parte de la filosofía también, ¿no? Entonces no sé si los convencí un poco. Porque, bueno, me parece interesante que dices que no es para una edad de público en específico, pero por ahí cuando estuvimos en la presentación del libro, que este libro recién salió en el mes de abril y ya hicimos, digamos que la presentación oficial, nos comentabas que hay personas que lo recomiendan para introducir a los niños a la filosofía, ¿es así? Pues sí, sí puede ser. Tiene esta parte, generalmente en todas mis obras trato de poner esa parte filosófica, que es lo que mueve un poco las historias que yo escribo. O sea, que no quede nada más con una anécdota chistosa, divertida, sino que quede quiero sembrar esa parte de filosofía. Entonces sí, alguien que no esté cercano, puede ser un niño o un joven o cualquier persona en realidad, que no tenga ese acercamiento, que es un acercamiento muy básico. Y digo básico no porque no sea profundo, sino porque tampoco desarrollo tanto esos temas de filosofía, sino que como que los siembro dentro de la historia. Y quedan para que la historia se resuelva, y a la vez mi intención también es lograr que la gente como que investigue por su propia cuenta estos conceptos que manejo, porque al final dentro de la historia yo les doy mi propia interpretación a esos conceptos, y no quiere decir que sean los correctos, pero tampoco quiere decir que estén erróneos, sino simplemente es eso, la filosofía cada quien la vive o la experimenta o la entiende en su propia manera, en su propio contexto, y sí podría ser como para jóvenes, personas jóvenes que van comenzando en la lectura, que conozcan estos conceptos filosóficos, sí, totalmente. Bueno, me gustaría contarles un poco acerca del proceso de hacer un cómic, que sin demeritar a las personas que escriben, pues un autor de cómics tiene que escribir la historia, tiene que hacer una investigación, tiene que escribir, una vez que tiene planteada la historia, tiene que escribir un guión, y después, dependiendo también un poco del proceso de cada autor, se hace un storyboard, que es dibujar como un esbozo de lo que iría en cada página,
y después pues hay que hacer el arte y a veces se queda solo en blanco y negro, a veces se queda en color. Lo que a mí o sea, es muchísimo trabajo. A veces una persona que lea este libro lo podría leer en un día, en un día un trabajo que se hizo durante meses o a veces años. Lo que a mí me gustó mucho de este libro, la primera vez que lo vi, no solo la fuente, fue el color, la paleta de color que maneja Rick en este libro, que es una novela negra invadida de colores. No solamente fue el color, sino cómo hiciste el diseño de los personajes. Incluso este personaje, el Bola, que, bueno, quien llegara a tener el libro en sus manos, pues descubrirá. Entonces, no sé si te gustaría platicarles un poquito acerca de cómo hiciste el diseño de la persona de los personajes y el diseño ya, pues lo gráfico de cada uno de ellos. Bueno, antes me gustaría ahondar un poco en eso que dijiste, de lo tardado que es hacer un libro de estas características y que lo lees en un ratito, ¿no? Sí lo puedes leer en un día o en menos. En hacer creo que me tardé, digo, no lo hice, lo hice en 2 partes, creo que me tardé 2 años. Y es como, recuerdo mucho los amigos que tengo que hacen animación, que en hacer una escena que dura 15, 20 segundos se tardan meses, ¿no? Aquí no es tanto, pero sí es algo similar. Hacer historieta es muy matado, es muy... se le dedica mucho tiempo, es muy laborioso. Y como decías, hay que hacer el guión, hay que dibujar y luego, si no tienes editorial, pues lo tienes que imprimir e irlo a vender y todo eso. Y yo creo que la mayoría de los que hacemos esto lo hacemos porque nos apasiona y nos gusta mucho, no porque queremos ser ricos ni millonarios ni nada de eso. Pero bueno, el proceso de este libro en particular, yo estaba haciendo al mismo tiempo otra novela, que esa sí es la primera que hice, que tenía 250 páginas más o menos, y comencé a hacer ciertas historias en el Inter como para descansar de esa novela, y cuando terminaba un capítulo de esa otra historia, hacía otros proyectos paralelos. Entonces, yo siempre había hecho trabajos en blanco y negro, y se me ocurrió hacer a color. Yo tengo muchas influencias de la pintura y del arte de los 70s y de los 80s, de movimientos artísticos, uno que se llamaba Cobra, que era de los 50s, pero después vino el salvajismo, el neosalvajismo, que eran pintores de Austria, vino otro movimiento italiano que ahorita no recuerdo, que igual me influenció mucho, y usaban este tipo de paleta de color. También obviamente el arte pop, que es de los 80s, y no sé por qué me empezó a gustar mucho todo el arte psicodélico. Me gusta mucho este tipo de formas que utilizo aquí, esos colores, siempre han estado como en mi mente, y decidí hacer una historia utilizando esos referentes artísticos, y para los personajes me inspiré mucho en canciones. A mí me gusta mucho el rock, sobre todo en los 70s, y en particular hay dos grupos que me gustan mucho, un cantante que se llama Alice Cooper y otro grupo irlandés que se llama Thin Lizzy. Escucho mucho sus canciones, y hay muchas canciones que hablan pues como de esto de los bajos fondos. No necesariamente son canciones policíacas, pero hablan mucho como de los barrios bajos, de historias con gángsters en bares, este tipo de ambiente. Entonces yo me inspiré en estas historias y amalgamé todos estos universos de estas letras de estos músicos, y hice esta historia. El personaje principal está basado en un personaje que no es un detective de una canción. El otro personaje, que es como su compañero, que se llama Johnny Page, está inspirado en una persona que conocí y me gustó su nombre y lo puse como un personaje. Los niños, que son igual los coprotagonistas, están inspirados en mí. Todas las historias que yo he hecho, todas, creo que sin excepción, hay niños en las historias.
o son los protagonistas o son personajes muy importantes dentro de la historia. O sea, para mí los niños son muy importantes en mi trabajo como novelista gráfico. Y, y luego está la parte de, yo no dibujaba así, yo hacía otro tipo de dibujo y quería hacer algo diferente y sí me influencié mucho en, en el arte, como les decía, el arte pictórico de estas épocas, pero también en los cómics underground de Estados Unidos y de Europa que yo leía cuando era niño y tenían este arte que era como un poco alejado de lo, pues como se dice en inglés, de lo mainstream, de lo más popular, eh, que esté alejado del cómic de superhéroes, del cómic del hiperconsumo. Entonces, yo digo, ¿para qué hago algo que ya está muy visto, ya está muy hecho en cuestión gráfica? Voy a hacer mi propia propuesta en historia y en personajes, y pues así es como sale pues este producto, este libro, que a mí me gusta mucho y la verdad me da mucho gusto que Candelas y Punto le haya querido apostar, porque yo lo saqué ya hace un tiempo, como les decía, yo lo autopubliqué, lo imprimí muy poquitas copias y ahí estuvo algún tiempo circulando, pero ahora ya está en esta edición súper bonita en pasta dura, una impresión de súper lujo. Entonces ver el producto terminado de todo esto que les cuento, ya aquí para mí es una gran satisfacción. Entonces, pues eso es como más o menos como desarrolla la historia y los personajes de esta historia en particular, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que nos contaras, y también yo tengo como esa duda que no te he preguntado, la novela policíaca. Em, yo que he leído El narizón de la narizonería, que es otro de tus libros, siempre veo que sí, tiene mucho que ver con esta cosa filosófica de preguntarse y de cuestionarse, pero ¿por qué decidiste hacer esta historia o sea, una novela negra? ¿Por qué una novela policíaca? Bueno, y retomando un poco lo que decías hace rato, generalmente el cine negro, la novela negra se genera en los bajos fondos, que es como los barrios bajos, y en cuestiones gráficas o visuales como el cine, generalmente es en blanco y negro, y siempre es de noche, Batman es un ejemplo de la novela negra, ¿no? Batman siempre sale en la noche, en las historietas nunca vemos a Batman de día, él solo sale en la noche, y es una característica de la novela negra, que todo se desarrolla en la noche. Eso a mí me encanta, a mí me encanta la noche, y ahí sí lo he pensado mucho, no sé por qué, igual de este niño me encantan a mí las historias de novela negra, estos clichés que les decía hace rato de el crimen, el detective, los policías, la mujer en peligro, que igual es un cliché, la femme fatale es una mujer que dice estar en peligro, pero que en realidad es parte de todo el embrollo, es un personaje que puede ser que esté desarrollando la problemática y que le esté diciendo al detective que vaya a investigar algo que este personaje mismo provocó, ¿no? Generalmente ese personaje siempre tiene un giro de tuerca. Son los clichés, la novela negra siempre tiene esas repeticiones, ¿no? Eso es lo que quiere decir cliché, una repetición. Entonces, hay un montón de historias en la literatura y el cine de novela negra y yo no me canso de estar viendo esas repeticiones. Me gusta mucho, me entretiene mucho. Es para mí casi como ver fútbol, ¿no? El fútbol es como, ya sabes, no sabes qué va a pasar, pero siempre es de aquí para allá y ya, ¿no? La novela negra siempre sabemos qué va a ocurrir. Claro, actualmente ya hay unas novelas más sofisticadas en cuestión de la novela negra, que ya le dan ciertos giros. Ahorita estoy desarrollando una que estoy haciendo el guión apenas, donde la protagonista, la detective, es una mujer, ¿no? Eso no se ve mucho en el mundo de la novela negra, de la novela policíaca, pero al yo ser un gran consumidor de este tipo de historias, sobre todo en el cine, cuando era adolescente leía mucho, pero ahora ya lo veo más en cine, yo quería hacer mi propia versión de una novela negra y es como la ciencia ficción, ¿no? Estos elementos de la ciencia ficción que igual se repiten siempre,
Y algo que yo no planeé era esto, de que fuera colorida. Y creo que es igual un acierto de este libro, que es una novela negra que no es negra, sino que es una novela policíaca con estos elementos del thriller policíaco, pero totalmente colorida. Y hay una parte que me gusta mucho, que los flashbacks, lo que ocurre antes de la historia principal, está en blanco y negro. Ese es un recurso gráfico que yo utilicé pues para marcar eso, ¿no? Que es algo que sucedió antes, pero al final es un homenaje, darle ese tono oscuro a esa parte de la historia, pero el 70-80% de la historia es totalmente colorida. Y igual es una forma de decir que la novela negra, aunque se le diga novela negra, es más por los elementos de la historia que por lo gráfico. Es como hay una contradicción dentro de la historia, pero a la vez que sea colorida no le quita que sea una novela negra, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta tanto bueno, más bien, no sé por qué me gusta tanto la novela negra, no sé en realidad, lo consumo desde que era muy pequeño. Y cuando era niño yo me disfrazaba de detective, tenía un abrigo y un sombrerito y una pistolita de agua como un revólver, y siempre quería ser detective, no sé de dónde venga eso, pero detective de estas historias, porque ya después cuando crecí investigué un poco y los detectives no son así tan románticos en la realidad como los de las novelas, ¿no? He conocido gente de la policía aquí en México que son detectives de veras y es totalmente otra cosa que pues no, yo prefiero al detective de la ficción, de estos clichés tanto en cuestión de narrativa, de historia como estéticamente, ¿no? Todos estos elementos a mí me fascinan mucho y creo que igual a mucha gente, por eso es algo tan popular la novela negra, en general así es. No sé si respondí. Sí, bueno, sí, me parece que quedó claro mucho para mí, espero que para ustedes también. Quiero decirles que a mí me costó muchísimo trabajo, yo tengo la peor memoria del mundo y ahora mismo estoy dudando. Me costó trabajo aprenderme el nombre del libro. Se llama Las extravagantes aventuras de Valentino y Johnny Page. La presentación del libro, Rick nos contó de dónde, normalmente de dónde se sacan los autores los nombres de sus personajes. Aquí son como una pregunta y una petición que te quiero hacer, porque hasta donde sé, tú tienes otras novelas gráficas donde aparecen también estos personajes, o sea, como que estás trabajando en un multiverso, podría ser, donde salen estos personajes, pero como yo escuché de dónde sacaste el nombre de Johnny Page, pues me gustaría que se los contaras porque me parece una buena anécdota que a veces la gente piensa de dónde sacan los autores los nombres de sus personajes y pues me pareció muy curioso. Entonces, ¿nos querrías contar qué pasa con Valentino y Johnny Page en tus otras novelas también? Bueno, el nombre de Valentino viene de esta canción que se llama Buscando una coartada, de este grupo que se llama Thin Lizzy. Es un personaje que no es un detective, creo que es un maleante. Pero después descubrí, sin querer, bueno, no sin querer, investigando, que Valentino así se llamaba el primer detective privado mexicano en los años 40, 50. De hecho, tenía su oficina por aquí. Y hay fotos de él. Y era el cliché del detective, traía su abrigo y su gabardina y su sombrero. Eso ya lo descubrí yo después, ¿no? Eso fue como una coincidencia. Y Las extravagantes aventuras de Valentino y Johnny Page, Las extravagantes viene de una historieta experimental como de los años 80 de Helio Flores, el caricaturista mexicano, su libro se llamaba Las extravagantes aventuras del infante Patatús. Se me quedó muy grabado de niño. Es una historieta experimental muy interesante, creo que se sigue vendiendo, se puede conseguir fácilmente también. Y el nombre de Johnny Page, yo estaba en un evento de historieta hace como unos 7, 8 años y llegó un chico a pedirme un autógrafo, a comprarme cosas y me dijo, ¿me lo puedes dedicar, por favor? Y dije, sí. ¿Y cómo te llamas? Y me dijo, Johnny Page. Y le digo,
¿cómo? Y me dijo Johnny Pech, y le digo, ¿cómo se escribe? Y me enseñó su credencial de lector, y era Johnny con Y Pech. Él era de Yucatán, es un apellido maya, Johnny Pech. Entonces él se puso a platicarme que no le gustaba mucho su nombre, que se oía chistoso, y me empezó a contar anécdotas, y entonces yo pensé, yo quiero retomar ese nombre, pero lo hice como como un anglicismo, y le puse Johnny, como se escribe Johnny con J, le puse Page, en vez de Page le puse Page, como que suena similar, pero ya está como en inglés, ¿no? Entonces de ahí saqué el nombre, y lo curioso es que eso fue hace unos 7, 8 años. Lo curioso es que mi hermano en su trabajo, hace un año más o menos, lo conoció, me dijo, oye, conocí a una persona que se llama Johnny Pech, como tu personaje. Dije, pues, y digo, ¿de dónde es? Pues de allá de Mérida, y pues es él, ¿no? Entonces es un nombre como muy particular, muy, pues sí, de hecho él me decía que era hasta para el nombre muy raro, pero yo le cambié la forma para que se escribiera en inglés, pero que sonara igual, ¿no? Entonces de ahí vienen como los nombres de estos personajes en particular, y sí, efectivamente, estoy haciendo como un multiverso con estos personajes. Y el año pasado, no, hace 2 años, en la pandemia, empecé a desarrollar otras historias con estos personajes, pero ya no dibujadas por mí. Sí son más novela negra, sí son totalmente en un entorno totalmente oscuro. Son los mismos personajes, pero ya en otras aventuras. Están estos elementos de fantasía y ciencia ficción que igual como que mezclo con este mundo de la novela negra, y la intención es que estos personajes los puedan dibujar otros ilustradores, otros artistas de cómic, y que yo haga los guiones. Me gustaría algún día retomar el dibujo con estos personajes, sí, en algún momento, pero por ahora sí me gustaría que fuera como una especie de franquicia en donde a partir de mis historias y con estos personajes, otros creadores, quienes quieran participar, los puedan como retomar o apropiárselos y hacer sus propias historias con ellos, ¿no? Pero sí, siempre va a ser en la misma línea, una novela policíaca, una novela negra, y respetando este universo, que es un universo de teletransportación, de un poco de fantasía, ciencia ficción y todo esto, sin dejar nunca estos clichés de la novela negra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Perdón, ahorita me vinieron a pedir libros, el libro que estamos justamente presentando y que lo vamos a tener aquí. Quiero decirles que este fin de semana, justo mañana, comienza la CCXP, que es una convención de cómics de Brasil que se hace por primera vez en México. Es una convención de cómic y entretenimiento. Hasta donde sé, las entradas son carísimas, no sé cómo, hay muchísima gente que va a ir, obviamente que vienen muchos actores de series y películas de superhéroes, autores de cómic de Estados Unidos, de otros países, y Rick Velasco es uno de los autores invitados de México, así que yo le pedí que trajera no solamente el libro que estamos presentando ahora, sino algunos de sus trabajos que ha hecho con anterioridad. Así que desde postales, stickers y fanzines, que son un poquito más económicos, terminando esta charla pueden pasar a la mesa para que se los pueda, para comprarlos y que se los pueda firmar Rick Velasco. Me voy a salir un poquito de esta historia que me gusta tanto de Johnny Page, porque me gustaría decirles que en México, como se los dije en un principio, hay muchos autores de cómic, pero la industria, no me gusta hablar mucho de esa palabra, de la industria del cómic en México, pues también cambió muchísimo de cuando, tal vez ustedes recuerden que se vendían en todos los puestos de periódicos pues estas publicaciones como Lágrimas y Risas, como Memín Pingüín, ya me ganaron exactamente, es lo que me quería acordar. Y eran publicaciones que salían por millares, o sea, millares, y se vendían semanalmente. Semanalmente. Y Calimán, Fantomas, el libro vaquero, el payo Chanoc. Exactamente, claro. Chanoc. Y pues toda esa industria, no voy a entrar ahora
en la conversación de por qué terminó y si los autores o los dibujantes realmente ganaban dinero. Voy a hablar más bien de lo que sucede ahora, lo que está sucediendo ahora con los autores en México. Y que, como les comentaba hace un rato, afortunadamente tenemos cada vez más espacios, por ejemplo, en las ferias de libro, no solo en las convenciones de cómics, como esta que les acabo de comentar, que se va a hacer por primera vez en México, sino pues en otras convenciones, en algunas librerías, incluso especializadas en cómic aquí en la Ciudad de México. Lo que están haciendo los autores o las editoriales pequeñas como Candelas y Punto, pues es que estamos haciendo tirajes cortos que también les llamamos ediciones de autor, donde se hacen tal vez de 100 a 500 ejemplares, muchas veces numerados, y se hacen estas presentaciones donde puede estar el autor y conocer directamente a su nuevo lector. Entonces, me gustaría que eso lo supieran ustedes para que apoyaran a todos estos autores que están haciendo no solo todo el trabajo de crear. O sea, ¿sí? ¿Ya? Ah. No solamente tienen que hacer todo el trabajo de crear su obra, sino que tienen que estar ellos vendiéndolo. Conociendo directamente a los lectores, y la verdad no nos molesta, y digo no nos molesta porque yo también soy autora de cómics, no nos molesta llegar de esta manera, y eso que no estoy diciendo nada acerca del cártel inmobiliario. Bueno, pero si compran la revista El Chamuco y los Hijos del Averno del próximo mes, ahí hice mi cómic acerca del cártel inmobiliario. Ya, entonces, no nos molesta, al contrario, es la manera en la que estamos trabajando ahora, nos está funcionando, no nos vamos a volver millonarios, pero ganemos dinero de ahí. Entonces, cuando ustedes conozcan autores de cómics independientes que estamos haciendo todo este trabajo, pues les agradeceríamos que nos apoyaran. ¿Te gustaría decir algo más acerca de tu libro, Rick? Pues sí, eso que dices está interesante. Creo que ahora hay una escena grande de autores de historieta aquí en México. Creo que cada vez crece más. Y este tipo de espacios sí los invitaría a que conozcan. En el stand de Candelas y Punta hay un montón de propuestas de varios autores y autoras mexicanos y de otros países también. Y para mí es un mundo súper fascinante de la historieta, como los decía, es lo que más me apasiona. A mí es el arte que a mí más me gusta por encima del cine, de la música, y eso que yo amo la música y el cine, pero la historieta me apasiona todavía más. Entonces sí los invitaría a que conozcan todo este mundo que es nuevo, que estos referentes que decías de mi papá leía a Pepín, a Chamaco, a todas estas historietas de cuando él era niño. Y sí, como tú dices, era una industria, era de millones, me parece, ¿no? Y sí, fue una época muy interesante, que pues eso ya por lo que haya sido ya no existe, y que vuelva a ocurrir yo lo veo muy complicado, pero sin embargo sí creo que hay una escena muy fuerte de gente que estamos haciendo ahora historieta, y hay de todo, hay de todos géneros, hay para todos gustos, hay para todo tipo de público, y pues nada más eso, yo los invito a que de entrada que conozcan mi libro y ya después que conozcan todo lo demás que hay en la escena mexicana de la historieta, ¿no? Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, le paso el micrófono. ¿De arriba? Permítame un momento, ahorita nos ayudan. ¿Tiene que pasar para acá? ¿Cree que nos podría pasar para acá para poder usar el micrófono? Muchas gracias. Yo le cuido su mochila. Bueno, son dos cuestiones un tanto raras o extrañas. Me motiva a hacer dos preguntas, si se puede. Que el autor nos diga su opinión sobre el futuro de los artistas o dibujantes de cómic
con los retos que representa la inteligencia artificial. Van a desaparecer, se complementará el trabajo, en fin, ¿qué va a pasar? Y una segunda cuestión, especulativamente vamos a pensar que la próxima novela del autor Paco Ignacio Taibo y su personaje Héctor Velasco Arán Shane, vamos a suponer que le pide al compañero que haga los dibujos o las viñetas de su nueva novela. ¿Aceptarías el reto? Gracias. Ay, qué buenas preguntas las dos. La primera, eso es un debate muy interesante que se está dando en el gremio de todos los artistas, no solo de historietas, sino en la ilustración, en todo tipo de arte. Ahí nos enfocaremos en el arte porque abarca muchas cosas. Gracias. Y por el momento es incierto en mi opinión, lo que va a ocurrir. Pero yo creo que la inteligencia artificial no va a terminar con los artistas, en particular del dibujo. Yo creo que estas herramientas se van a usar como eso, como unas herramientas. Yo no creo y yo espero que no sustituyan a un artista. Al momento sí lo están utilizando empresas y negocios para sustituir totalmente a los artistas. Sí está ocurriendo. Pero yo creo que no vamos a desaparecer. Es un debate muy interesante. Me han invitado a un par de pláticas al respecto. Yo no tengo miedo porque yo no voy a dejar de hacer lo que hago por la inteligencia artificial, pero sí implica muchas cosas. En particular, yo creo que en mi caso, no, porque mi dibujo es muy raro. No es un dibujo del hiperconsumo ni tan comercial. Entonces, en una de estas charlas que me invitaron, yo decía, bueno, pues yo quiero ver cuando una inteligencia artificial imite tal cual lo que yo hago. Sí lo puede hacer, pero ya tendría que ser alimentada con mi trabajo tal cual, ¿no? Entonces, creo que tengo esa ventaja. Tal vez estoy siendo muy optimista, pero yo creo que se va a superar eso y la vamos a librar, y los artistas vamos a utilizarlo como una herramienta también. La otra pregunta, yo sí soy muy fan obviamente de Velasco Arán. De hecho, fue de lo primero que yo leí de novela negra en literatura. Cuando tenía 14, 15 años, me encantaba cómo narraba, sobre todo, cómo describía las calles del centro, los bares, las cantinas. De hecho, pude entrar al edificio aquí en Cuauhtémoc, donde era supuestamente su oficina. Un día unos amigos y yo hicimos como un tour de visitar los lugares donde Velasco Arán tenía sus aventuras. Cuando Paco Ignacio presentó el libro Todo Velasco Arán, lo fui a ver aquí a Minería, ahí me autografió el libro. Y sí, pues obviamente si ocurriera eso que usted me preguntó, pues claro que le diría que sí. No sé si le guste mi dibujo, la verdad, para que me llame, pero sí sería algo súper chido poder ilustrar ese tipo de historias, adaptarlas a historieta. Hay un personaje similar que se llama Pepe Carvalho, que es español, es como el Velasco Arán español, de Manuel Vázquez Montalbán. Y hace poco, ya tiene unos 4 o 5 años, en España hicieron el proyecto de adaptar todas las novelas de Pepe Carvalho en historieta, en novela gráfica, y quedaron unas cosas increíbles. Creo que salieron como más de 10 tomos. Y digo, es otro tipo de dibujo como más académico para ese tipo de historias, pero si me llamara con mi estilo a dibujar, a ilustrar una de las historias de Velasco Arán, yo estaría muy contento, la verdad. Muchas gracias. Pues antes de que nos vayamos, una última... Marina Taibo tiene una pregunta. Micro, gracias. A ver, a mí me gustaría que platicaras, porque yo siempre le pido a Idalia que haga esto en nuestras ferias, porque de pronto uno cuando piensa en los libros piensa en la mega editorial enorme atrás, o sea, mucha gente no sabe cómo funciona el mundo editorial y menos cómo funciona el mundo de una pues editorial independiente, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos contaras sobre Candelas y Punto y cómo decides quiénes son tus autores, cómo llegan, cuál ha sido, ¿no?, tu desenlace de este nuevo sello editorial
que la verdad a nosotros nos ha gustado mucho porque cada vez que saca algo, o sea, basta que diga tengo para que le digamos ya tienes fecha, ¿no? O sea, ya ni le preguntamos de qué va el libro, ¿no? Sabemos que nos gusta mucho lo que está sacando, ¿no? Entonces invariablemente le damos, ¿no?, de chances de todos. Pero cuéntanos un poco cómo es este sello editorial, cómo te lanzaste, cómo de pronto, ¿no?, ibas integrando otros autores. Bueno, yo tengo poco tiempo correspondiendo a la edad que tengo. Hace poco tiempo que soy autora de cómics, apenas hace 8 años, y tuve la fortuna de que mi primer libro me lo publicara Editorial Planeta y que se publicara en México, España, Colombia y Ecuador, y después Random House me lo publicara en Alemania. Y obviamente me hicieron una gira de medios, una gira de ferias de libro, fuimos a España a presentarlo también. Y ahí me empecé a dar cuenta de cómo estaba funcionando todo esto de las ferias del libro, que a los autores pues nos dan el 10%, que obviamente pues como autores nos conviene estar yendo y que tengamos más gente que conozca nuestro trabajo. Pero también de pronto yo quería hacer otro libro inmediatamente y me dijo Planeta, no, porque el proceso de difusión de este libro puede durar de 1 a 2 años. Y a mí me empezaron a invitar a convenciones de cómics y yo dije, pues si yo sé encuadernar, yo voy a hacer mi libro. Y llegué a una convención con 50 libros que se me acabaron en 3 días. Entonces yo empecé, a mí me gustan mucho los libros, quiero decirles, yo desde que era niña amo los libros. Mi papá tenía muchas enciclopedias que se usaban en ese entonces y yo me acuerdo que las contemplaba. Y un día le dije que si cuando se muriera me podía heredar sus libros y se me enojó muchísimo conmigo porque me dijo que ya lo estaba matando, pero yo lo que quería decirle es que para mí los libros son como un tesoro. Así que dije, me gusta crear libros, me gusta el libro como objeto, entonces voy a hacer mi propia editorial. Voy a empezar a meterme a convocatorias de ferias de libro, pero para eso pues necesito un catálogo editorial, así que comencé, los libros que yo quería hacer y que no me estaban aceptando estas editoriales grandes, pues los empecé a hacer en tirajes cortos. Y en 2019 logré por primera vez que me dieran espacio en la Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las más grandes de Iberoamérica, pero pues llegó la pandemia y pues todo eso se estancó. Y cuando regresamos a la primera feria, que fue a la FIL del Zócalo, pues yo vuelvo a ver todo esto, todo este medio y todo, y empezamos otra vez. Yo le he apostado incluso a que nosotros mismos los producimos, a comprar las máquinas, a tener gente experta en encuadernación, porque lo que a mí me gustaría, o sea, es que ustedes cuando tengan un libro de una editorial pequeña e independiente tengan la misma calidad exactamente de uno de las editoriales grandes como Sexto Piso, como Planeta, Random House. Y sobre todo, yo que ahora funjo también como, no solo como autora, sino como editora, yo el trabajo de Rick cuando lo vi, yo a Rick ya lo conocía, lo vi el año pasado en la FIL de Guadalajara, en el Salón del Cómic, y cuando iba pasando por donde estaba él con sus libros y cuando veo este librito de colores, me gustó tanto visualmente que se lo compré, me lo llevé la noche en el hotel, lo estuve leyendo y dije esto, o sea, es como un tesoro para mí. O sea, me gusta tanto y me hace sentir bien tan bien el tenerlo, que lo quiero como uno de mis tesoros y lo tuve durante un buen tiempo en el buró de mi cama. Entonces, para mí, las personas que vienen a las ferias del libro a comprar, a descubrir tesoros, me gustaría que cuando llegan a nuestro stand, a nuestra mesa, sintieran esa misma atracción, que si a ustedes no les importa gastar, a veces no nos alcanza para la comida que queremos, pero terminamos comprando un libro. Me gustaría que compartieran ese mismo sentimiento de amor hacia los libros y entendieran por qué es que tenemos estos títulos y que compartieran que yo decidí apostarle al trabajo de Rick porque a mí me convenció para gastar mi dinero y después para atesorar ese objeto. Esa es la razón por la que nosotros
publicamos libros y porque le seguimos apostando a estar aquí en las mesas para que los lectores que ya nos conocen lleguen y los nuevos conozcan nuestros libros. Pues si alguien más tiene alguna pregunta para Rick, me gustaría invitarlos entonces a la mesa para que puedan conocer más de su obra y puedan llevar algo si quieren que se los firme. Muchísimas gracias y un aplauso para Muchas nuestro autor gracias. Rick Velasco. Gracias, gracias. Y Dalia, mil gracias. Rick, ha sido un gusto.